les va? Muy buenas tardes, qué rico que nos estén acompañando, espero que con la guatita llena y bien hidratados, para que podamos pasar un rato agradable con dos grandes, pero grandes exponentes de la sustentabilidad, de la responsabilidad por el medio ambiente, pero además dos grandes académicos que nos acompañan hoy sobre este escenario. Es un placer y un honor estar sentada o compartir la próxima hora con Sara Larraín, directora de Chile Sustentable, una de las figuras más reconocidas dentro de la defensa medioambiental y la justicia ecológica en nuestro país. Su trabajo ha estado concentrado en la promoción de políticas públicas, de la transición energética justa, de la protección del agua, la conservación de los ecosistemas y frente a los impactos modelos extractivistas. Y para quienes la conocemos en su casa, sabemos que esto no solamente es una práctica que va de la boca para afuera, sino que está implementada en cada acción que lleva a cabo. Además, Sara lleva y comenzó una trayectoria importante en los años 90, ha participado en instancias nacionales, así como internacionales, sobre el desarrollo sostenible de energía limpia, además de liderar campañas ciudadanas, activismo, le hemos visto en reiteradas ocasiones a través de los medios, la pantalla grande, chica y demás. Cuidando también la matriz energética, baja en emisiones, buscando una gestión responsable de los recursos naturales y, por supuesto, a través de su labor en Chile Sustentable, ha sido una voz en el debate, en el rol del Estado y la sociedad civil para la planificación de los recursos en nuestro país. También nos acompaña Claudio Sebag, un honor estar contigo, Claudio, también, ingeniero industrial eléctrico y actual decano de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez. Desde su rol ha impulsado diálogos en la industria, en el gobierno, las comunidades, todo para acelerar la incorporación de energías renovables y avanzar hacia una matriz energética carbono neutral. Metas que se han puesto en nuestro país y que vamos a estar viendo también buscando recorrer parte de la trazabilidad de lo que está ocurriendo en Chile hoy. Su carrera combina una sólida formación técnica entre la visión estratégica del desarrollo energético sostenible. Anteriormente fue presidente ejecutivo de Generadoras Chile, director nacional de Un Techo para Chile, director ejecutivo del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, secretario ejecutivo del Consorcio para la Reforma del Estado. Y estas experiencias han marcado, por supuesto, su interés por vincular la infraestructura, la energía con el bienestar social. En los últimos años, como si fuese poco todo lo que ha hecho, ambos, Claudio ha sido promotor activo de la transición energética, de la innovación tecnológica y la reducción de emisiones como ejes futuros energéticos en Chile. Vamos a tener dos presentaciones de Claudio por un lado y de Sara por el otro. La idea es poder ir del macro al micro, hacer un doble clic, tener también parte de preguntas. Si ustedes tienen, somos un grupo no tan masivo, por lo tanto creo que sería muy rico poder escuchar a quienes están sentados en el público si hay alguna pregunta. Espero que no me maten porque me estoy saliendo del libreto, pero yo corro a pasar el micrófono quien la tenga. Si así lo hacen, les pido nombre, desde dónde nos visitan y, por supuesto, cuál es la duda que puedan tener. Los voy a dejar primero con Claudio, quien nos va a hacer una presentación, y después sigue la Sara. Claudio, por favor. Muchas gracias, Caro. Yo me voy a dar un poco del profe, aprovechando que estoy de decano. Y como dijiste, quiero tratar de dar un poco una mirada de contexto y tal vez algunas cosas tratar también, a propósito, porque con Sara hemos tenido muchas veces la oportunidad de conversar, tratar de provocar y poner sobre la mesa algunos puntos. Y lo que primero que quiero partir compartiendo es un poco un baño de realidad. Un baño de realidad que tendemos a olvidar. Que nosotros creemos muchas veces que las energías renovables son hoy ya algo que, por así decirlo, están súper presentes y están súper usadas. Y la verdad que si nos vamos a la energía como un todo, la que la humanidad consume y lo que ha movido, sobre todo a la civilización en los últimos 200 años, las renovables no son nada, casi nada. En Chile, que es incluso un poquito mejor que el mundo, más del 70% de la energía viene de los combustibles fósiles. Y para colmo, Chile no tiene combustibles fósiles. Y tendemos a olvidar esto. De hecho, el 43% de la energía que llega a Chile o que Chile saca de algún lado es el petróleo. Y nadie nunca habla mucho del petróleo. ¿Por qué? Porque todos nos movemos, andamos en cosas que se mueven a petróleo, pero es el 43%. Y
otra gran fuente de energía, y después la Sara nos va a hablar también del carbón y parte de lo que hicimos para sacar el carbón de Chile, es por ejemplo la leña. Y la leña, voy a hablar algo de la leña. Y nos olvidamos que la leña es una fuente de energía fundamental. ¿Por qué? Porque el humano usa la energía para moverse, calentarse, que son los principales usos, y después algo en el margen, iluminar, hablar por radio, todas esas cosas, pero es muy poquito. Lo principal es movernos y climatizarnos, calefaccionarnos. Esto es de dónde sacamos la energía. Y por otro lado, ¿cómo la usamos? Y todos decimos la electricidad. Cuando yo hago la pregunta, hasta en industrias, pregunto, ¿cuánto es lo que consumimos electricidad? La gente dice, el 60%, el 40%. Bueno, es el 20%. En realidad, la electricidad pensamos que está en todo, pero en realidad no está en nada. Los autos hoy día se están empezando a mover en electricidad. Pero la gran mayoría de lo que nos movemos, el 30% del uso final de lo que usamos es el diésel. El diésel es la principal uso de energía del país. El uso final. Entonces, por así decirlo, esto es como un balde de recordatorio que podremos tener grandes discusiones sobre las energías renovables, pero cuando hablamos de energías renovables en general, nos concentramos exclusivamente en este 23% que es la electricidad y tendemos a olvidar que en realidad hay un horizonte gigantesco por allá afuera. Y el segundo gran problema que tenemos es que el Ministerio de Medio Ambiente año a año pregunta cuál es el principal problema que la gente identifica como propio. Y históricamente la gente reporta que es la calidad del aire. Chile, por sus montañas y por el Valle Central, pero por sobre todo las ciudades del sur de Chile, por el uso de la leña no sostenible, genera el impacto de contaminar y es como fuente ovejuna. Todos usamos leña en el sur, las ciudades del sur. Es el 85% de la contaminación del aire en Chile es leña húmeda, que además degrada los bosques, cortan árboles, pero es que es un problema de equidad energética. ¿Por qué usamos la leña? Porque es barata, porque está a la mano, y sobre todo las personas más vulnerables usan más leña y de peor calidad. Esto no es un problema solo de Chile, es un problema muy frecuente en Latinoamérica. Entonces tenemos como dos problemas de energía que son como el recordar que eso es inminentemente energía. Además, está todo el uso de combustibles asociados también a la calidad del aire más en Santiago que en el sur. Los camiones, bueno, cualquiera, yo siempre ando en bici y no sé si me va a matar antes la chimenea del diésel, ahora las micros ya no lo tienen, o me va a atropellar una micro. Hoy día las microeléctricas son silenciosas, tenemos más probabilidad de morir atropellado por la micro. Entonces, cuando miramos la transición energética y cómo nos tenemos que mover, hay que mirarlo en esas dimensiones, hay que entender que la gente vive la energía, pero también tenemos un tema ambiental, de que sobre todo tú nos vayas a hablar, Sara, seguramente. Repetido 2 veces la palabra social, pero es lo ambiental. Y finalmente la energía, ¿por qué es tan importante? Porque mueve el mundo, es un problema económico. Y entonces, y está en todo, cuando miramos como los objetivos de desarrollo sostenible, no hay ni uno que uno no pueda pensar que tiene algo que ver con energía. Y por lo mismo hay que mirar la energía como el cambio climático, la crisis climática, hay que mirarlo como algo de la calidad del aire, pero también hay que mirarlo cómo afecta a la vulnerabilidad de las personas. ¿Por qué la gente al final lo que más ha importado es la cuenta de la luz? Eso es lo que más nos ha importado, o cuando sube el petróleo. Entonces, lo buena noticia, yo soy como en esto hablábamos recién, un optimista tecnológico, es que el futuro va a ser distinto. Básicamente porque el momento está en acabar con la generación a fósiles, la tecnología del siglo XXI es la energía eléctrica y sobre todo el futuro es solar. Y eso hace que Chile sea un lugar único. Siempre nos han dicho que Chile es único en muchas cosas, y el cobre, y la astronomía, y la geografía, pero si hay algo que nos diferencia del mundo entero, esto es cuánto potencial teórico de energía solar y cuánto potencial de energía eólica. Y Chile está acá afuera. O sea, Chile es una locura en términos de energéticos. No teníamos ni una gota de petróleo, no teníamos una gota de gas, pero tenemos una locura de sol y viento a nivel global. Y eso es inédito. Y eso lo tenemos que aprovechar. Pero tenemos algunos problemas. Uno, esto es una semana de generación solar en Chile. ¿Y qué es lo que nos dice esto? Que todos los días en Chile a la misma hora sale el sol, se pone el sol, sale el sol, se pone el sol, sale, pone el sol. Y así. Entonces el sol es súper predecible, pero en la noche no hay sol. O el viento, a lo largo de todo Chile, al comienzo de la semana hubo viento, en la final de la semana no hubo viento. Entonces lo que tenemos que hacer es lograr guardar esa energía. Y eso es la gran transformación nueva que estamos viviendo, que se conoce como el almacenamiento. Y eso ha hecho que Chile, hoy día, la generación eléctrica, que todavía muchos la tenemos como en la cabeza, que es la gran fuente de emisiones, hoy día ya no lo es. Chile ha sido el país que más rápido en el mundo ha reducido sus emisiones de la generación eléctrica, al punto que hoy día las industrias de la energía, la generación eléctrica, producen menos que la mitad que la contaminación
emisiones que el transporte, menos que la mitad, y cada día menos. Y por lo tanto, lo que tenemos que hacer es usar esa electricidad para transformar cómo nos movemos y cómo calefaccionamos. Y eso es el transporte público, los taxis, los teleféricos, la bicicleta eléctrica como la que uso yo, la logística. ¿Y se fijan que no están los autos privados? Porque en realidad los autos privados lo usa la gente que tiene más plata y el 80% del tiempo están parados. Y por otro lado, calefaccionar, o ducharnos, o cocinar, eso también se puede hacer eléctricamente y se puede hacer de manera muy eficiente usando los split calefactor. Esa es la transformación tecnológica que va a ocurrir. Pero además, y esto es para provocar un poco también con la conversación con la Sara, Chile tiene la oportunidad de aportarle al mundo, porque abandonar los fósiles, estábamos hablando de la COP30, la gran frustración que todos tenemos es que nadie acordó que termináramos con los combustibles fósiles. Es obvio que pedirle a todos los países productores que digan no más petróleo, es como pedirle a Chile no más cobre o no más vino. Es muy difícil pedirlo, pero la gracia es que la tecnología está eliminándolos. ¿Y cuál es la tecnología? La electromovilidad. ¿Y qué requiere? Cobre, baterías. ¿Qué requiere? Litio. Entonces Chile va a poder transformarse en alguna manera la Arabia Saudita, equivalente, de las tecnologías limpias. Pero el problema es que eso no va a ocurrir, y con esto ya voy terminando, si no nos ponemos de acuerdo. Y no nos ponemos de acuerdo en dos dimensiones. Una, que hay que transformar todo lo que tenemos, y eso es inversión económica, para abandonar los fósiles. No es simplemente apagar los fósiles, porque los combustibles fósiles van a seguir ahí si no hacemos la inversión en energías renovables, electromovilidad, y eso significa ponernos de acuerdo. Pero el problema es que no nos hemos sido capaces de poner de acuerdo. Nos oponemos, hay cada día más oposición, incluso contra las tecnologías renovables. Nadie quiere líneas de transmisión, yo tampoco, son horribles. Pero son las que llevan la electricidad, desde el norte donde está el sol a Santiago. Son las, por ejemplo, esto en la Cuesta de la Dormida. Esa línea se demoró más de un año más y dejamos de poder 1 año y medio que no podíamos traer el sol del norte porque hubo una oposición a una línea de transmisión. No estoy diciendo que sea algo que uno pueda hacer de la noche a la mañana, pero efectivamente no tenemos que poner. Y lo último, y evoco las palabras de la ministra de Medio Ambiente, es que cuidemos algo, no sé qué pasó, cuidemos nuestro consenso país frente a la crisis climática. No aceptemos el negacionismo como idea. Chile tiene la gracia de que el presidente Piñera, que me tocó trabajar, presentó la ley marco de cambio climático y la carbono neutralidad. Su jefa científica era la ministra Maisa Rojas, del presidente Piñera, y el presidente Boric promulgó la ley. Eso es inédito para un país. Cuidemos ese consenso político en Chile. Porque yo creo que es posible combinar ese aire de Santiago, aquí llegaron mis niños, en primera fila. Yo sueño con el aire de Santiago del mañana sea así, y el aire de las ciudades de Chile. Que es posible hacer que sea más sostenible la energía, finalmente sin emisiones, sin cambio climático, pero que requiere más inversión, pero que tiene que ser una buena noticia para las comunidades. Así que esa era como de lo macro a lo micro. ¿Ah? Aplauso, aplauso, despiértense, vamos. Gran clase magistral, además en 10 minutos. ¿Dónde han visto eso? Una maravilla. Claudio, aquí te pido que pases el micrófono para el lado, porque la Sara nos va a llevar a hacer este doble clic respecto de lo que está ocurriendo también en nuestro país, en las metas que tenemos para el 2030 y el 2050. Así que, Sara, el escenario es todo suyo. Hola, ¿cómo están? ¿Estamos bien? Yo creo, y un poco tomando y tratando de seguir lo que planteaba Claudio, yo fui una académica, pero hoy día soy una activista principalmente. ¿Cuál es la situación y por qué estamos trabajando los ambientalistas en energía? Y particularmente el mundo que está acá, que le interesa proteger la naturaleza, entre los cuales me identifico. ¿Por qué estamos trabajando en energía? Estamos trabajando en energía porque si seguimos quemando combustibles fósiles y si seguimos calentando la atmósfera, ya pasamos el 1,5, por lo tanto muy probablemente vamos a llegar a 2. La naturaleza cada vez va a estar en una situación de más dificultad para seguir existiendo como la conocemos. Y por lo tanto los que estamos trabajando en energía no es solamente que nos guste lo solar y lo eólico, sino que estamos trabajando para cambiar la forma
y las fuentes de energía que utilizamos y las formas de consumo que tenemos, porque queremos preservar la naturaleza. Queremos preservar la naturaleza de la cual comemos, respiramos, nos saciamos la sed, etcétera, etcétera. O sea, sin naturaleza no existimos. Nosotros somos parte de la naturaleza. Y yo creo que ese punto es bastante importante, porque teniendo eso en mente, ese centro, ese objetivo esencial, uno puede trabajar, y eso es tan importante la diversidad que hay aquí en Ladera Sur. Podemos trabajar en el ámbito de la energía, o podemos trabajar en el ámbito de los bosques, o podemos trabajar en el tema de la basura, o podemos trabajar en el tema de la tecnología, pero con un objetivo, que es en el fondo cuidar nuestra casa común, de la cual dependemos y dependen todas las demás especies. En ese sentido, nosotros elegimos y empezamos a trabajar en energía hace harto tiempo. Logramos, después de un gran movimiento durante el gobierno de Bachelet, sacar una ley que establecía cuotas obligatorias de energías renovables no convencionales en el año 2008. Primero fue bastante lento, después el mercado se calentó, se diversificaron los actores, porque los antiguos acá, las empresas estaban haciendo más de lo mismo. Hidro Aysén, hidro, un poco de gas, un poco de carbón, con la crisis del gas particularmente, pero la verdad es que no cambiamos masivamente hacia energía limpia. Empezó como mostraba Claudio, empezó en el sector eléctrico a crecer la fuente de energías limpias en el sector eléctrico. No en el sector transporte ni en el sector industrial necesariamente, pero sí en el sector eléctrico. Y obviamente en el sector eléctrico era tremendamente relevante. ¿Por qué? Porque podíamos avanzar en esa época, había muy pocos actores que manejaban el sector eléctrico, principalmente más de 80% de la matriz eran 4 empresas que tenían posibilidad tenían capacidad económica y capacidad técnica de hacer la transición rápidamente. Entonces se apuntaba a eso. Y si vamos a la primera diapositiva, lo que vamos a ver es lo que teníamos cuando empezó el proceso de descarbonización que Claudio mostró. Nosotros teníamos unas emisiones de Chile, si queríamos cooperar como país humildemente al tema de reducción de emisiones, teníamos un sector eléctrico que era 32% de las emisiones, dentro del cual 25%, es decir, la mayor parte de ese 32% eran las 28 carboneras. Por lo tanto, lo que movía la aguja o la gran porción de la torta dentro de este sector eran las 28 carboneras. Y esas 28 carboneras estaban en lugares precisos y eran de propietarios precisos. Por lo tanto, se podía hacer una campaña concreta. El resto, el tremendo desafío, que era el 24% en la época, hoy día esto es lo mayor, porque acá hemos avanzado bastante, como mostraba Claudio, en cerrar o reconvertir centrales a carbón. El gran desafío que tenemos hoy día es transporte y obviamente después todo lo que tiene que ver con el sector industrial. Y por lo tanto, si queremos electrificar, como señalaba Claudio, claramente tenemos que limpiar esto primero. Si queremos electrificar con energías limpias esto y esto. Y es por eso que estamos trabajando en el sector eléctrico, aunque no es el mayoritario, en términos de la matriz energética completa, incluyendo calefacción, transporte, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué es lo que hemos hecho? Después de promover las renovables, lo que había que hacer era sacar a los sucios del negocio de la energía para que pudiéramos entrar con más renovables y generar una competencia de mercado realmente con precio y con buenas tecnologías. Y al menos como Chile Sustentable, que participamos en las mesas de descarbonización y peleamos, fuimos a hablar con las empresas diciéndole cuándo vaya a cerrar esta cuestión sucia, etcétera, etcétera. Lo que nosotros enfrentamos primero fue el parque termoeléctrico a carbón como una selección estratégica de trabajar en algo con un objetivo preciso, en un plazo preciso.
Y esto, el escenario que nosotros queríamos cambiar y que era muy posible, era el cerrar estas 28 carboneras al año 2030. Estábamos en el año 2018. Y aquí las teníamos además muy concentradas. Teníamos una en la región de Iquique, pero teníamos en Tocopilla y Mejillones, teníamos 6 y 7, un poco en Tocopilla, teníamos 8 en Mejillones, teníamos 5 en la ciudad de Huasco, teníamos 4 en Quintero Puchuncaví, que es el caso que más se conoce por los niños intoxicados, y teníamos 3 en la región del Biobío. Es decir, prácticamente era trabajar en 5 comunas y prácticamente era trabajar con 4 empresas, que eran las propietarias de estas carboneras. Empezamos una campaña importante el año 2019, cuando iba a hacer la COP. Acá en Chile se firmó un acuerdo voluntario de descarbonización, pero se comprometió a cerrar las 8 más antiguas. Y la verdad es que las 8 más antiguas estaban siendo despachadas poco, así que no eran relevantes, había que cerrar todo. Y eso era súper complicado plantearlo, porque la seguridad energética y con qué nos vamos a respaldar, etcétera, etcétera, pero se pudo. Y las empresas empujándolas un poquito y con señales políticas claras desde el Estado, con un proceso de descarbonización voluntario hasta el año 2040, aunque todos los estudios nos mostraban que se podía el año 2030, 10 años antes, porque no solamente significa gases de efecto invernadero, significa la mayor parte de los gases contaminantes impactantes de la salud humana en esas 5 comunas, 4 de las cuales estaban saturadas de material particulado y tenían planes de descontaminación. Entonces, había que tratar de reparar la calidad del aire para no enfermar a la gente, y había que reducir los contaminantes globales. Entonces, el desafío era mayor, pero por eso había más oportunidades de hacerlo. Ahora, creo que avanzamos. El año 2024 ya se habían cerrado 12 de las unidades, y por lo tanto lo que teníamos es Iquique, la central Tarapacá, se había cerrado por parte de Enel. En el caso de Tocopilla, la empresa francesa Engie había cerrado 4 centrales, y AES Gener cerró el año pasado 2 centrales, por lo tanto Tocopilla quedó sin centrales a carbón. Y todavía tenemos Mejillones, donde no se ha cerrado ninguna. No obstante, hay varias centrales que van a reconvertirse a gas o cerrarse a fines de este año. Por lo tanto, al menos lo que va a ocurrir acá es que vamos a mostrarlo después, pero vamos a tener reconversión de infraestructura energética Mejillones, reconversión de central Mejillones 1 y 2, y probablemente Andina y Hornitos, que se iban a reconvertir a pellets de madera, probablemente van a cerrar o convertirse a gas, porque el pellet de madera no les da económicamente, y vamos a quedarnos con las centrales probablemente de Cochrane, de AES, como las rezagadas, que vamos a ver cómo las empujamos después. Pero acá el escenario nuestro es que en Mejillones, en enero del año 2026, solamente tengamos a Cochrane, vamos a verlo en la próxima diapositiva, y el Cochrane de AES Gener. En el caso de Guacolda estamos en problema, porque AES Gener, la empresa norteamericana, vendió a una empresa nacional, en vez de cerrarlas o de hacer un programa, las vendió a un nacional, que nosotros le llamamos los capitales buitres, o que se hacen cargo de las cuestiones ya como para estirar la cosa y sacar hasta la última gotita del tema. Y en esta ciudad, lamentablemente, no tenemos ninguna buena noticia, salvo una reconversión que ellos ofrecieron de quemar carbón con amoníaco. Pero eso significa perpetuar la quema de carbón, poniéndole un 30% de amoníaco y después probablemente 50%, que es más caro y además aumenta las emisiones de óxidos de nitrógeno. Y después, en el caso de Quintero Puchuncaví, cerró ventanas 1 y ventanas 2, y nos queda, de AES Gener también, y nos queda Campiche y Nueva Ventana, que de nuevo, AES Gener, en vez de presentar un plan serio de descarbonización, se las vendió a un grupo nacional
con 2 ex gerentes del sector eléctrico tradicional, de las convencionales, y que hoy día dijeron que iban a cerrar el año 2025, pero ahora dicen no cuando el gobierno nos diga. Por lo tanto, de nuevo, capitales buitre tratando de estrujar hasta el último momento estas energías sucias. Y después tenemos, en el caso de Coronel, donde habían las 3 centrales en el primer cuadro, hoy día tenemos solamente Santa María de Colbún, que es un grupo, es del grupo MATE, ustedes conocen, que es un grupo que perfectamente es la única carbonera que tienen, no construyeron Santa María 2 y obviamente tienen la capacidad técnica y económica para reconvertirla a gas en una primera etapa y después a algo más, un poquito más limpio. Entonces, esa es la situación al año 2024. Ahora, por lo tanto, se puede, es decir, se puede avanzar en este tipo de campañas si uno las hace en el largo plazo. ¿Qué es lo que va a pasar a fines de este año? La idea es que Mejillones quede solamente con Cochrane 1 y 2, que son aproximadamente 550 megas entre las dos. Guacolda, que es el rebelde, va a seguir y probablemente señalaron que el año 2033 tendrían 30% de amoníaco y 70% de quema de carbón, y Santa María de Colbún. Es decir, hoy día tenemos 8 centrales rezagadas, particularmente de 3 empresas. AES, Guacolda Energía, de los mismos de antes, pero ahora bajo otra figura económica, porque finalmente son transacciones financieras, en el caso de muchos de estos temas, y tenemos Santa María de Colbún. Y esos son nuestros targets en los próximos años. No vamos a permitir que cierren el año 2040, estas 8 centrales. Si todas las demás cerraron entre el año 2019 y el año 2025, estos 8 no les vamos a permitir que tengan una década, más de una década más, 15 años más con estas 8 carboneras, no lo vamos a permitir. Ahora, la buena noticia es que cerraron las viejas, cerraron las medianas y están cerrando también las nuevas o reconvirtiéndose, como en el caso de infraestructura energética Mejillones. Cerró, de hecho, Bocamina 2, que era una central bastante nueva, que tenía 6 años al momento de cerrar. Es decir, se puede, y cuando hay decisiones inteligentes por parte del sector empresarial, las transiciones se pueden hacer más rápidas. Ahora, ¿cuáles son los desafíos para la descarbonización? Y nosotros le estamos agregando desfosilización, porque no es solo carbón, descarbonización es por CO2, pero la gente entiende en Chile que es solamente por sacar el carbón. Hay que sacar además el gas y hay que sacar el diésel. La buena noticia la primera tarea que nosotros nos hemos propuesto es, uno, prevenir las falsas soluciones en este momento frente a estas 8 carboneras. Primero, la reconversión carbón a pellet de madera no es bueno. No es bueno para los árboles, no es bueno para la tierra, no es bueno para el aire, porque finalmente es leña. Estamos destruyendo biomasa que necesitamos para que capture CO2 y no para ser quemada y aumente emisiones de CO2, material particulado, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no es una solución pellet. Entiendo que ENGIE ya desechó, aunque tiene una declaración de impacto ambiental aprobada para quemar pellet, entiendo que por temas económicos no va a proceder en esa línea. Segunda, falsa solución es co-combustión de carbón con amoníaco. Sigue Guacolda Energía con esa alternativa. Desde nuestra perspectiva va a ser difícil que económicamente pueda flotar, salvo que Japón a través de Mitsubishi le haga una tremenda donación para hacer la transferencia, etcétera, pero igual es más caro generar con eso, y generar con renovable más almacenamiento es mucho más barato. Y creo que van a salir del mercado y como ciudadanos tenemos que molestarlos paralelamente, es decir, que sea incómodo, pero al mismo tiempo inconveniente económicamente. Son las 2 líneas en las cuales hay que trabajar. Y la tercera, construir nueva infraestructura de generación a gas natural. Hoy día el sector a gas natural se está mostrando como la alternativa de la seguridad energética mientras las renovables no estén, en la cantidad que necesitamos. Pero ya no son la alternativa, porque para respaldo
tenemos obviamente la alternativa del almacenamiento. Y particularmente porque en general el respaldo en Chile se necesita, el 70% del respaldo se necesita un respaldo de 5 horas. Y 5 horas son los sistemas de baterías y de almacenamiento más económicos que hoy día están entrando por el mercado. Es decir, no necesitamos respaldo de gas, necesitamos respaldo de almacenamiento para el solar y las curvas de generación solar que mostraba Claudio en su diapositiva. El segundo elemento, aunque ustedes no lo crean que es el gran pendiente, es concretar una transición energética justa, y eso significa remediación y recuperación ambiental en las 5 comunas donde estaban las carboneras. Les quiero decir que Tocopilla, que cerró las 6 carboneras, no se han remediado ni el suelo de la ciudad, no se han remediado ni cubierto los depósitos de ceniza, de cientos de toneladas de ceniza, siguen tal cual. No se han retirado los tubos de las aguas de enfriamiento del borde costero, es decir, se cerró el negocio y quedó el pasivo ambiental ahí. Y la gente está súper enojada porque se cerró una actividad y la cuenta del pasivo ambiental la están teniendo que pagar ellos y la autoridad no está aplicando la ley. No se están cumpliendo los planes de cierre para las 2 centrales, Norgener 1 y 2, que tienen estudio de impacto ambiental y tienen obligación de plan de cierre, y las otras antiguas que no tienen estudio de impacto ambiental, que tienen que cumplir normas sanitarias para los desechos y todo lo demás, no lo están cumpliendo y la autoridad ambiental no lo está fiscalizando y no lo está sancionando o le está dando plazo para que lo hagan. Por lo tanto, no solamente tenemos que cerrar. Una vez que cerramos la industria sucia, tenemos que limpiar lo que dejamos. Lo otro es seguir con la injusticia de que la gente que sufrió mala calidad de aire ahora se queda con los desechos. Eso no es justo en una transición. Por eso que la gente no está queriendo mucho una transición. Si ustedes van a los territorios, están opuestos a almacenamiento, están opuestos a las solares, las eólicas, porque no están viendo beneficios. Siguen sufriendo la misma situación. La segunda es una reconversión laboral y un desarrollo económico local. No hay proyectos, por ejemplo, en el caso de Tocopilla, donde era una ciudad monoindustrial basada en el tema de generación a carbón, no hay por parte del Estado una propuesta de desarrollo económico local. En base, por ejemplo, rearticular la pesca y los cultivos marinos, establecer áreas de limpieza y turismo en una zona preciosa, que es el lugar, y por lo tanto no se le está ofreciendo alternativas. Se cierran las centrales y no se ofrecen alternativas económicas, y eso es grave. Entonces, también es una dimensión de injusticia. Y el tercer elemento que no le corresponde ni a las empresas ni al Estado local es el tema de cómo acompañamos y reparamos el daño a la salud de personas, que son enfermedades complejas vinculadas a mala calidad del aire. Gran cantidad de niños con déficit cognitivo por contaminación y afectación intrauterino antes de nacimiento, menor talla de cerebro y de talla en general al nacer, y déficit cognitivo, por lo tanto problema de aprendizaje y todo lo que ustedes conocen, gran cantidad de asmas, producto de lo mismo, enfermedades cardiovasculares, las cifras de salud, que el Estado no las ha estudiado como problemas epidemiológicos, vinculados a estas zonas donde se superó los estándares de emisión, el Estado no los ha asumido como un problema epidemiológico. Y la Organización Mundial de la Salud establece que hay problemas epidemiológicos en estas zonas donde se concentró esa mala calidad del aire por muchos años y que hoy día están en las estadísticas. Entonces, ahí tenemos como sociedad una deuda en el sentido de que no hemos beneficiado de esa energía, el sector minero principalmente, pero todos los chilenos no hemos beneficiado de esa energía. Tenemos que pelear para que se haga justicia con las personas que hoy día tienen un hándicap en la medida en que tienen niños con problemas de déficit cognitivo, niños con enfermedades como asma, etcétera, y personas con problemas cardiovasculares, cerebrovasculares y muchos cánceres, principalmente pulmón, vejiga en algunos casos. Y el último desafío que tenemos, además de mantener y robustecer las políticas climáticas vinculantes y no el negacionismo, como decía Claudio,
estamos hoy día frente a una coyuntura electoral donde, bueno, algunos de los comandos están negando que no está en el cambio climático y nosotros debiéramos preocuparnos de nuestra economía y no de limpiar la matriz rápida. O sea, estamos en problemas y aquí el desafío es no retroceder. Como mismo señalaba Claudio, yo estoy 100% de acuerdo. Chile ha avanzado en los últimos años, tenemos una buena política climática, tenemos una ley, tenemos una buena NDC que se presentó este año, una NDC que va hacia la carbono neutralidad al año 2050, ojalá que sea el 2040, porque es mejor negocio y es mejor para la salud de las personas, pero estamos bien. Pero aquí hay un tema relevante y que es posible. Después del carbón tenemos que reemplazar el respaldo a gas y a diésel. Quiero particularmente hablar del diésel, que es lo más sucio después del carbón. Nosotros tenemos una cantidad de respaldo diésel de centrales totalmente sobreinstalado. Lo que usamos de esa capacidad de diésel es más o menos un 10% en promedio. Y para que ustedes más o menos se ubiquen, para el apagón del 25 de febrero, usamos 24% para echar a andar todo un sistema que estaba en negro, es decir, que estaba parado. Entonces, en la situación más crítica hasta ahora, necesitamos, póngale un cuarto de la capacidad que tenemos. Pero todos estamos pagando esa otra sobrecapacidad que están recibiendo estas empresas sucias que aumentan los costos de la energía, porque obviamente el petróleo es caro, no es como el sol que es gratis, y por lo tanto ahí hay una distorsión económica y una distorsión de mercado, porque hay empresas energéticas a diésel que están llevándose plata que no les corresponde y que la está pagando el consumidor y lo están pagando las grandes empresas consumidoras de energía y lo están pagando las otras empresas limpias del mismo sistema eléctrico que reparte y se prorratea el pagar la potencia instalada para respaldar el sistema. Entonces, acá tenemos un montón de posibilidades de reemplazar ese diésel y al igual que en el caso del gas, el respaldo diésel en general se establece en ciertos picos que son 5 horas, 6 horas y que justamente podríamos tener almacenamiento como alternativa. Es decir, no necesitamos esas 5 horas respaldarlas con diésel. El estudio que acabamos de terminar con el Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería de la Chile señala que 70% de la generación, de la necesidad de respaldo diésel puede ser perfectamente apoyada por almacenamiento, que no emite, que nos permite no vertir o no botar energía solar, sino que almacenarla en estos sistemas de baterías y otros, y obviamente meter esa energía limpia almacenada al sistema en vez de estar quemando diésel. Entonces, es perfectamente posible, pero ahí necesitamos un liderazgo político que haga un proceso para que las centrales a petróleo se vayan apagando, primero la que no despacha, las más viejas, después la que cuando las llaman a despachar energía no están listas, y por lo tanto son ineficientes, estamos pagando un servicio que no es eficiente, mal servicio, para quedarnos con el 10% y finalmente reemplazar todo por, obviamente, tecnologías de almacenamiento, condensadores síncronos, grid forming, una serie de otras tecnologías que estabilizan los sistemas de energía variable. Y el último punto, que también es un punto muy importante, es masificar la generación distribuida. No podemos dejarle solamente el tema de la energía a 4, 5, 10, 20 o 100 empresas. Hay muchas alternativas de que ciudadanos, empresas, cooperativas, condominios, escuelas, hospitales, tengan su propia generación de energía conectada al sistema como un respaldo al sistema eléctrico nacional, pero que puedan estar generando, teniendo energía más barata y al mismo tiempo limpiando sus procesos y abaratando los costos de la energía. Entonces, creo que tenemos una tremenda oportunidad y ¿qué es lo que quería decir con esto? Y con esto termino. Es que la verdad es que no es solamente un optimismo tecnológico el que hay que tener para la transición energética, sino que un optimismo de corregir las distorsiones de mercado que hoy día hay y que hacen que los fósiles tengan subsidios, que hacen que los fósiles se les esté pagando aunque no presten el servicio, y también es un desafío social.
en el cual hoy día la tecnología, particularmente para el sector que viene a Ladera Sur, un panel está costando 60 lucas. Si nosotros estamos respaldándonos con el sistema eléctrico, no necesitamos comprar la batería de litio que te va a costar 600 lucas. Pero los paneles, si vaya ahorrando 60 lucas al mes en un año, te compráis los paneles y vas a ahorrar esa plata. Y obviamente vas a tener parte importante de la generación base de tu casa o de tu cooperativa o del condominio o del riego automático o de no sé qué, lo puedes tener tú. Entonces hay dimensiones sociales, hay dimensiones políticas y hay dimensiones de mercado que tenemos que resolver. No es solamente un problema tecnológico. Muchas gracias. Pero muchas gracias. Ya saben, ahorrar esas 60 luquitas todos los meses, porque además no hay satisfacción mayor que meterse al computador, prender la luz y decir, no estoy sujeta al sistema. Te juro que como que a uno se le agranda el corazoncito adentro, de verdad que sí. Les quiero contar que tengo toda una pauta de preguntas y no quiero hacer ninguna. Así que les quiero pasar el micrófono a ustedes. Los veo súper atentos, muy interesados. Tenemos además la familia de Claudio aquí en la primera fila, en la segunda, la de la Sara también, sí, justamente. Así que con eso les decía al principio que hay un compromiso real. No es que esto sea de la boca para afuera. No es que después lleguen a sus casas, pidan la comida rápida, la manden a botar toda la basura, todo junto, el desecho que generan cada vez que comen. Son personas que realmente creen en lo que hacen y que llevan años. Entonces aprovechen esta oportunidad. Hago correr el micrófono. Sé que a veces cuesta, que somos medios timidones en Chile, así como que nos cuesta levantar la mano. Tenemos solo 10 minutos, así que no hay segundas oportunidades aquí. Paso el micrófono a la Tamara, levanten la mano quien quiera hacer una pregunta y mientras eso ocurre, solamente plantear una temática cortita que estábamos viendo y conversando con Claudio mientras la Sara hablaba también, y es la generación de empleo. Ahí levantaron la mano. Mira qué rápido nos alcanzaron a hacer la pregunta. Genial. Va la primera. Vemos también a otros, hasta Ronald detrás de la persona que va a preguntar. Les pido, porfa, nombre, desde dónde nos visitan, si es que no son de la región metropolitana, y la duda. Bienvenido, muchas gracias. Hola, soy Miguel Pérez, soy de acá de Santiago y también he escuchado de otras posibles alternativas de tecnologías energéticas como verdes o que no emiten carbón, como puede ser la nuclear o el hidrógeno verde. Entonces no sé cómo ven ustedes el panorama en Chile respecto a esas energías y si hay otras además de la solar y la eólica. ¿Alguno de los dos en particular la pregunta o los dos? Ojalá los dos. Perfecto. Dale, ¿hay otras preguntas más al tiro o no? Acá adelante y así las respondemos todas de una para estos 8 minutos que nos quedan. Y atrás hay otra pregunta más. Bien, qué participativa la audiencia. Eso, todas las preguntas al tiro. Bien, vamos. Nombre, por favor. Hola, primero quería decir muchas gracias. Segundo, mi nombre es Fernando. Soy acá de Santiago y quería preguntar si, en términos de cantidades absolutas de emisiones, no de porcentajes, ¿hemos dejado de lado las fuentes de carbón o solo hemos aumentado la matriz energética mediante la implementación de energías renovables como la eólica o la solar? Perfecto, muchas gracias. Van registrando, ¿verdad? ¿Quién más? ¿Quién más? Bien, harta pregunta. Ya, yo creo que vamos a hacer las que levantaron la mano. 2, 3, 4 y empezamos a responder para alcanzar, ¿ya? Ya. Adelante, nombre. Mi nombre es Lotse Blamey y vengo acá porque vengo a una mentoría a raíz de la compañía que represento, ¿ya? Y mi pregunta es para los dos. Quiero saber, a raíz del ejemplo que citó Claudio respecto a la continuidad de dos regímenes muy diferentes del presidente Piñera y me parece que citó a Chelet, parece, ¿sí? Presidente Boric. Sí, Boric, ya, ok. Entonces me gustaría saber, esto es para los dos. Ahora estamos a las puertas de las elecciones. Entonces quiero saber cómo ellos que vienen de la academia, yo también estoy en la academia, entonces quiero saber cómo ellos transmiten esta plataforma que están presentándonos a todos nosotros para que los legisladores entiendan que debe haber continuidad en los programas, sobre todo en este tema que es muy relevante. Entonces, ¿cómo ellos que están insertos, me imagino que han participado en mesas sectoriales, ¿ya?, apalancando a los senadores, a los gobernantes, a lo mismo de cualquier lado, cómo eso
tiene una bajada para que ellos entiendan la gravedad de lo que significa este cambio. Y eso va para el agua, para todo. ¿me entiendes? Absolutamente, continuidad. Otra pregunta había acá. Y después una atrás y estamos. Hola, Alejandro de Santiago. Si pudieran dar, digamos, buenas fuentes de información de donde uno aprender más sobre el tema energético nacional, mundial también, de la realidad actual, un poco lo que habló Claudio, pero tener la posibilidad de acceder a fuentes de información, internet, libros buenos que recomienden, para ver un poco la realidad chilena y mundial actual, y también de repente interiorizarse de conductas que uno podría seguir como individuo. Bueno, uno cacha lo del reciclaje y otras cosas, pero como para poder ir en esa dirección. Gracias, Alejandro. Nada mejor que aquellos que quieren seguir involucrándose y participar. Tenemos otra pregunta, dos más, y vamos con la tuya. Hola, Dale. Álvaro por acá, en Santiago y Valdivia. Oye, quería preguntarle, dada la extensa costa que tiene Chile, ¿hay posibilidades con el sistema de generación eléctrico por diferencia de marea motriz? Eso. Perfecto, muchas gracias. Y la última pregunta, y nos van a echar de acá. Hola, Paula por acá, también de Santiago. Una pregunta para los dos, y sobre todo pensando en que se aborda mucho el tema de la generación eléctrica, pero los desafíos en transmisión y en distribución son grandes también. Alguien habló de soterrar en el caso de distribución, otros hablaron en temas de transmisión. Estábamos viendo lo que pasa también con las torres, con cómo avanza la permisología, la inversión. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar, si necesitamos cada vez, hay mayor demanda energética desde la generación, pero tenemos que transportarla, cómo vamos a hacerlo para ponernos de acuerdo en esta estructura que necesitamos hacer para transmitir la energía? Perfecto. Ya, no, cortito. Fáciles se las dejaron. Por favor. Oye, tienen la tarde, ¿no es cierto? Libre. Se quedan acá, nos tomamos el escenario. Claro, pueden tomar el diplomado de la universidad, no, broma, de la Universidad del Ibáñez para hacer todas las preguntas que hicieron. Voy a agrupar las preguntas de tecnología, a propósito de la marea motriz, el hidrógeno verde, lo nuclear. Las tecnologías que finalmente van avanzando son aquellas que podemos pagar y que de alguna manera, y digo podemos pagar, o que tienen unos costos que hacen sentido, o que tengamos las competencias tecnológicas que hagan sentido. Y en ese sentido, al menos para el caso de Chile, por ejemplo, la energía nuclear en un país sísmico es muy cara, en general es cara, y no hace mucho sentido porque tenemos otra más barata. Entonces, la respuesta es fácil. La energía nuclear no tiene mucho sentido. El hidrógeno verde no es una fuente de energía, es un medio para un fin. Es como la electricidad, pero yo soy un escéptico del hidrógeno verde en el hoy, pero sí, cuando les muestro el gráfico de vuelta de cuando tenemos que resolver, no sé si son capaces de cargar la presentación, porque para responderlo a las emisiones absolutas de mi presentación, hay un montón de cosas que no vamos a poder electrificar, pero que son, o mejor dicho, un par de cosas que son mucha energía. Básicamente volar en avión, todavía es difícil, no hay avión eléctrico a escala, no sé si está por ahí mi presentación, y si no, y los barcos. Entonces son dos mundos que es difícil de que en el corto plazo lo electrifiquemos. Entonces el hidrógeno verde puede tener un uso ahí, ya, y producir acero, y producir cemento, pero es como un nicho, pero es gigantesco. Entonces, claro, pero hoy día es electrificar, y en eso, con eso. Respecto la pregunta respecto a las emisiones absolutas, lo increíble es que Chile ha hecho la pega en emisiones absolutas, no en emisiones relativas. Eso quiere decir que hoy día estamos emitiendo menos. Tu pregunta es correcta en esta, porque esto es emisiones de toneladas de CO2 por megawatt hora. Eso es intensidad. O sea, que hoy día la electricidad en Chile es la que menos, por así decirlo, CO2 tiene. Pero estos son gráficos absolutos, y la buena noticia es que estamos quebrando la curva. O sea, Chile está bajando la curva, pero el problema es que las concentraciones de la atmósfera no dependen no dependen sino solamente de eso, dependen de cuánta concentración hay. Y esa es la suma de todo. Y por lo tanto, en realidad, tenemos que hacer esto muy rápido. Tú estás detrás del árbol ahí. Pero hoy día vemos que la energía eléctrica ya reduce menos de la mitad de lo que producía antes en términos absolutos. Pero el problema es que el transporte sigue creciendo. Después la tercera pregunta era sobre fuentes de información. No, las políticas de Estado, ya sé, la pregunta esa.
Yo creo que en eso el mercado soluciona el problema. La empresa la necesita un gobierno nuevo que llegue, el que llega y le dice, señor, inversión privada, buena regulación de largo plazo, y eso hay leyes del país. El mismo loco del país del norte, que dice que no le gustan las renovables, el presidente Trump, la industria está haciendo igual renovable en Estados Unidos, a pesar de que no fue a la COP, está ocurriendo igual. Entonces yo creo que las políticas de Estado van a venir por la misma empresa y la misma sociedad que le va a decir, no se equivoque. Marea motriz, tampoco tiene, perdón, es mucha energía, pero el agua salada con la electricidad no son muy amigas, entonces eso no funciona muy bien. No hay tecnología comercial de marea motriz en ninguna parte del mundo operando, a pesar de que es mucha energía. Y además tiene una cantidad de problemas ambientales gigantescos. ¿Y cómo ponernos de acuerdo en transmisión y distribución? Alguien lo dijo, la principal, Paula, tú lo decías, hoy día para mí la principal reforma es la distribución, la calidad de servicio, que no se corte la luz, sino ¿quién le probó prometer una casa eléctrica si se corta la luz? La gente usa la benzina o el generador de petróleo porque no se corta. Entonces, hoy día la generación está resuelta. Las centrales a carbón que la Sara describe ya casi no operan, excepto en la noche, cada día menos. El problema está en que no se corte la luz. O si queremos tener un auto eléctrico que sea recargable. Entonces, creo que ahí está el gran foco. Y bueno, eso tiene que ver con permisos. La crisis climática es aquí y ahora. Si no aceleramos la inversión para sacar los fósiles, vamos a decir, hoy sí, cumplieron todos los permisos. No estoy diciendo relajar los estándares, pero sí acelerar la burocracia y acelerar la capacidad de resolverlo. Y la fuente de información, la Agencia Internacional de Energía, ENBER, el World Energy Council, hay muchas fuentes. Yo creo que hoy día casi pídele más preguntas a la inteligencia artificial, te va a responder 10 veces más rápido que yo. ¿No? Sí, mira, lo mismo en tema de las fuentes de energía. Yo creo que hay una cosa bastante básica, pero buena en el Ministerio de Energía abierta. Se pueden meter, ahí se pueden meter en distintos elementos. ENBER es muy bueno. Carbon Tracker es muy bueno también. Son páginas web, pero si ustedes se meten las van a encontrar rápidamente. Si quieren temas más críticos en relación a descarbonización, pueden meterse a la página de Chile Sustentable, van a publicaciones, energía, y ahí también van a encontrar los estudios grandes, los estudios resumidos, las infografías, los videos sobre lo mismo. Es decir, hay información de sobra. A ver, nuclear, obviamente coincido con Claudio, nuclear en un país sísmico, ya sabemos lo que pasa, ya hemos visto películas de Japón, los últimos desastres y todo lo demás, o sea, es meterse en un cacho. Y además son minerales y productos estratégicos que tienen uso bélico y por lo tanto es meternos en mayores problemas de seguridad mal. Hidrógeno, el gran problema del hidrógeno es que un nicho muy preciso, particularmente con muy poco uso de nuestros desafíos de descarbonización, pero si nosotros optáramos por masivamente convertirnos en un país exportador de hidrógeno, necesitaríamos duplicar o triplicar la matriz eléctrica, porque es una industria muy intensiva en energía y muy intensiva en agua. Es agua más energía. Entonces, sería exportar agua, que no hay en todo Chile, había que desalar, que también necesita más energía. Entonces, la verdad es que si hacemos digamos, el análisis neto de qué es lo que le ponemos de agua desalada, más energía y los kilómetros cuadrados de parques eólicos o de parques solares que requeriríamos para eso, implica desde nuestra perspectiva de la sociedad civil y del movimiento ambiental en particular, significa prácticamente estresar el desarrollo eléctrico del país, no para los desafíos prioritarios que tenemos de electrificar en una forma limpia nuestra economía, sino que tomar el hidrógeno como un nuevo commodity a exportar, pero que tiene mucha carga territorial, particularmente porque se han concentrado además como polos de desarrollo para el hidrógeno la región de Magallanes y la región de Antofagasta. Una con bastante pristinidad todavía, pero no hay agua en Tierra del Fuego. No es que hayan cascadas y qué sé yo, sino que había que desalar también, parte importante. Y bueno, la zona norte está bastante degradada por la minería, entonces meterle otro elefante a la cristalería, particularmente requiriendo recursos hídricos, serían más plantas desaladoras
y más plantas de energías renovables, que tenemos que ser justos con los territorios y no seguir generando zonas de sacrificio, digamos, en zonas que ya tienen pasivos ambientales importantes. Tengo una pequeña diferencia, con Claudio. Creo que hay que trabajar para mantener los compromisos climáticos y los compromisos de la transición energética. Si nosotros no tenemos un gobierno que se la juegue en seguir con esta línea, pueden algunos sectores empezar a decir no, queremos seguir con carbón hasta el año 2040, no, el gas sería la alternativa porque resulta que tiene negocios del gas. Entonces hay riesgo de que la transición no sea a la rapidez que nosotros necesitamos, que es bueno para el planeta, pero que es bueno para la economía de Chile y para la salud de la población en Chile y para la economía de Chile, porque si tenemos energía barata y limpia, es bueno para la salud, es bueno para la economía, es bueno para el sector industrial, es bueno para los procesos. O sea, siempre los intereses económicos, lamentablemente, dificulta corregir las distorsiones. Y hoy día hay demasiadas distorsiones todavía en el mercado eléctrico. El tema del diésel es una vergüenza, no debiéramos estar pagando, es un fraude, estamos pagando un servicio de respaldo que no existe. Y que si quisiéramos alimentar de diésel todas las centrales que hay, no hay capacidad logística, no hay estanques ni camiones para servirlo, o sea, estamos pagando un bluff. Eso tiene que corregirse y eso no se ha corregido, esa distorsión de mercado, que significa un pago injusto y significa un costo mayor de la energía porque no ha habido voluntad política para ponerle cascabel al gato a pesar de las 4 mesas que han habido para resolver el tema de la normativa para el pago de potencia. Entonces, yo creo que realmente no hay que bajar la guardia. No tenemos nada asegurado con el próximo gobierno, sea de izquierda o de derecha. Tenemos más problemas con el de derecha porque el programa de gobierno es medio del terror. Pero ahora lo mejoraron un poco, pero al principio prácticamente no existía cambio climático. De hecho, si se van a meter hoy día a la página, no hay programa ni de biodiversidad ni de cambio climático. Y eso es un riesgo político, porque claro, el mercado avanza, pero si la política pone desincentivos o obstáculos a un mercado correcto, con espacio para las renovables, si ponemos un buen impuesto al carbono, etcétera, etcétera, la cosa cambia, porque la política pública orienta el mercado. El mercado no es el que asegura el interés público y todo lo demás, sino que es la política pública y el mercado tiene que ir en esa alameda, en esa ruta que diseña la política pública, que tiene que estar orientada a un objetivo de interés público. Y el interés público es proteger a la gente, proteger el medio ambiente, proteger el planeta en su conjunto. Y eso, por eso tenemos gobierno y por eso tenemos regulaciones. Entonces yo diría que en esa perspectiva de voluntad política no hay que bajar la guardia frente a ningún gobierno. Y creo que los ciudadanos es importante que estemos cada vez más involucrados en las tomas de decisiones. Qué rico terminar con ese ánimo, con esas ganas. Me quedo con las últimas palabras de la Sara, donde dice que no hay que bajar la guardia. Creo que es muy importante que entendamos desde la sociedad civil el rol fundamental que tenemos y la responsabilidad para seguir adelante con los cambios que se necesitan. Así que la responsabilidad está sobre cada uno de estos hombros para saber que lo estamos haciendo bien, pero que lo podemos hacer aún mejor. Me tomo de una charla que hubo hoy día en la mañana, Chile, el buen alumno en la esquina de la sala, de Gonzalo Muñoz, y de las palabras que me tocó compartir con Jimena Bogavir en un taller donde hablaba de que debemos ser muy rigurosos con el proceso, pero muy gentiles con las personas, hablando de la sociedad civil y el respeto y la justicia para con las personas. Los quiero invitar a solamente sonreír para hacer una foto desde aquí arriba y para que tengan una muy buena tarde, puedan venir el fin de semana y disfruten de la gran oportunidad de este festival aquí en Santiago.